Hola chicos, tenemos el siguiente ejercicio que es sobre reactivos limitantes y reactivos en exceso y vamos a determinar cuál de estos dos es nuestro reactivo limitante y cuál en exceso. Bien, como tenemos ya la ecuación determinada, entonces vamos a proceder a igualar la ecuación. Es decir, vamos a verificar que la misma cantidad de reactivos, los mismos elementos de los reactivos, deben aparecer en los productos. Entonces tenemos aquí un nitrógeno, como producto también un nitrógeno. 3 oxígenos, más este serían 4 oxígenos en total. A la derecha tenemos 2 más 2, también son 4 oxígenos. En este caso no tenemos que aumentar ningún coeficiente. Se supone que es 1, ¿no? Y se sobreentiende. Ahora, al haber verificado que están los mismos elementos y la misma cantidad en reactivos y productos, vamos a verificar con la ley de Lavoisier. Para eso, necesitamos calcular los pesos moleculares de cada uno de los compuestos. Para cada uno de los compuestos vamos a calcular su peso molecular. Anotamos el compuesto monóxido de nitrógeno. Colocamos primero el subíndice. Aquí vemos que el subíndice de nitrógeno es 1, entonces colocamos un nitrógeno. Del oxígeno también su subíndice sería 1. Este subíndice multiplicamos por el peso atómico que está en la tabla periódica. Buscamos entonces el peso atómico del oxígeno, ahí está, es de 15,9, lo redondeamos a número entero a 16. Entonces el oxígeno pesa 16. Hacemos lo mismo para el nitrógeno, buscamos su peso atómico, aquí es 14. Anotamos 14. Hacemos estas pequeñas multiplicaciones, 14 por 1 y 16 por 1. Estos resultados debemos sumarlos y de esta forma vamos a encontrar el peso molecular. No se olviden que peso molecular es la suma de los pesos atómicos de los elementos que se encuentran o forman parte del compuesto. La unidad de medida es gramos por cada mol. Entonces, así vamos a ir sacando los pesos moleculares de cada uno de los compuestos. Anotamos entonces y vamos a verificar si se cumple la ley de Lavoisier, ¿no? Dice que la suma de los pesos de los reactivos debe ser igual a la suma de los pesos de los productos. Entonces tenemos 30 más 48 sería 78. Y aquí tendríamos 46 más 32, también 78 gramos, ¿no? Entonces estaría igualado y verificado con la ley de Lavoisier. Ahora vamos a proceder a identificar quiénes son los reactivos limitantes y quién es el reactivo en exceso. Entonces, tenemos nuestra ecuación igualada. Hemos verificado con los pesos moleculares y la ley de Lavoisier que está verificada. Y tenemos nuestros datos experimentales. Nos han dado 0,670 gramos de monóxido de nitrógeno y 0,740 gramos de ozono. Queremos saber cuál de los dos es el reactivo limitante y cuál es el que está en exceso. Hay 3 formas de identificar el reactivo limitante. Bueno, van a encontrar muchos más en el internet, pero estos son los generales. Primero, podemos utilizar una fórmula utilizando los datos, pero ojo, estos datos tienen que estar en unidades de mol. Entonces, para eso tenemos primero, dividimos. Para el reactivo del monóxido de nitrógeno, dividimos la masa experimental, los 0,670 gramos, entre el peso molecular del monóxido de nitrógeno. Dividimos y nos sale la cantidad 0,022 moles. Hacemos lo propio para el ozono. Dividimos 0,740 entre 48, nos sale 0,015 moles. Ahora otra vez vamos a dividir y vamos a relacionar
este número que hemos encontrado en moles, 0,022 moles, es del, ojo, no se olviden, del monóxido de nitrógeno, lo vamos a dividir entre este 1, porque este 1 significa que es un mol de monóxido. Entre un mol, obviamente, todo número dividido entre 1 nos va a dar el mismo número. Hacemos lo propio para el ozono, 0,015 moles, dividimos entre un mol, que estaría en nuestra ecuación de igualación. Dividimos y esta relación vamos a observar cuál de los dos datos es el más pequeño, 0,022 o 0,015. La regla dice, el dato menor, el que sale en menor número, va a ser nuestro reactivo limitante. Entonces, para nosotros, el reactivo limitante va a ser el ozono. En la siguiente forma de encontrar el reactivo limitante, ya no vamos a usar los datos en moles, sino vamos a usar las masas, esta vez medidos solo en gramos. Entonces hacemos una división simple. Dividimos la masa que nos han dado, los 0,670 gramos de monóxido de nitrógeno entre los gramos que está aquí en la fórmula, los 30 gramos en total. 670 entre 30 sale 0,022. Lo mismo para el ozono, los 0,740, el dato experimental, entre la masa en gramos. Ya no utilizamos el concepto mol. La masa en gramos, dividimos y salió 0,015. Lo mismo, el dato menor va a ser el reactivo limitante. Por último, si ninguno de los dos métodos anteriores te convence o tienes dudas, podemos utilizar las masas en gramos haciendo una pequeña regla de 3. Miren, tenemos aquí nuestra ecuación. Nitrógeno más ozono forma, ¿no?, dióxido de nitrógeno y oxígeno. Tenemos las masas de la igualación. 30 gramos de monóxido tienen que reaccionar siempre con 48 gramos, cumpliendo la ley de Proust. Entonces, voy a tomar el primer dato, el dato del ozono, el dato experimental, los 0,740. Y voy a hacer una pequeña regla de 3. Voy a multiplicar 0,740 por 30 gramos y lo voy a dividir entre 48. Y miren, si yo usara los 0,740 gramos de ozono que me han dado en el experimento, voy a obtener o voy a gastar solamente 0,462 gramos de monóxido de nitrógeno. Hasta ahí está todo bien. Voy a hacer lo mismo, pero esta vez con los datos del monóxido. A mí me han dado, ¿no?, en el dato experimental 0,670 gramos de monóxido. Hago también la regla de 3. Quiero saber cuánto ozono voy a necesitar. Con esto, ¿cuánto se va a gastar? Si reacciona todito, ¿cuánto de esto también va a reaccionar? Hago la regla de 3, 0,670, multiplico por 48 gramos y divido entre 30 gramos de monóxido. Y miren, necesitaría 1,072 gramos de ozono. O sea, necesitaría más. Fíjense, en mis datos experimentales solo me están dando 0,740 de ozono. Si yo pusiera necesitaría mucho más ozono. Así que, en conclusión, otra vez, el ozono, fíjense, va a ser mi reactivo limitante. Porque si gastara todo el ozono que me han dado, que son los 0,740, apenas voy a usar 0,462 gramos de monóxido de nitrógeno de los 0,670 que me ha dado el ejercicio. Bien, ahora que ya hemos encontrado quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso, vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Nos han pedido calcular el número de moles del reactivo en exceso que permanece al final de la reacción. Esto ya lo habíamos hecho cuando hemos determinado quién era el reactivo limitante y el en exceso, ¿no? En este caso, vamos a volver a plantear la ecuación química. Anotamos los pesos moleculares cumpliendo la ley de Lavoisier y vamos a relacionar estos dos reactivos, ¿sí? Yo necesito gastar 30 gramos de monóxido de nitrógeno con 48 gramos de ozono. Siempre. A mí solo me dieron 0,740 gramos. Entonces hacemos una regla de 3
para encontrar cuántos gramos de monóxido de nitrógeno voy a necesitar o voy a gastar. Multiplico 0,740 gramos de ozono por los 30 gramos de monóxido de nitrógeno y los divido entre los 48 gramos de ozono. Simplificamos los términos comunes y obtenemos que se van a gastar 0,462 gramos del monóxido de nitrógeno de los 0, esto es lo que nos han dado en los datos iniciales. Entonces, el reactivo que sobra va a ser lo siguiente. El dato experimental, 0,670 gramos de monóxido de nitrógeno, menos el dato de reactivo gastado, que solo es 0,462. Restamos y obtenemos el sobrante. Ha sobrado 0,208 gramos de monóxido de nitrógeno. Pero quieren que este resultado esté expresado en moles. Entonces hacemos una pequeña regla de 3. Los 0,208 gramos de nitrógeno anotamos hacemos un pequeño factor de conversión. En un mol de monóxido hay 30 gramos de este compuesto. No se olviden, esto es el peso molecular que habíamos calculado al inicio. Hacemos esta pequeña regla de 3 y obtenemos que es 0,00693 moles de monóxido de nitrógeno. Y también podemos expresarlo en notación científica. Recorremos 1, 2, 3 lugares la coma, 6,93 por 10 a la menos 3 moles. Había una pregunta más. ¿Cuánto dióxido de nitrógeno se obtuvo? Otra vez relacionamos. En este caso, la ecuación, el reactivo ozono, que va a ser mi reactivo limitante, con el producto, en este caso, el dióxido de nitrógeno. Entonces, solo voy a anotar este pedacito ya en la ecuación. Con 48 gramos de ozono, yo tengo que obtener 46 gramos de dióxido de nitrógeno. Y en mi dato experimental me dieron solamente 0,740 gramos de ozono. Quiero saber cuánto de dióxido de nitrógeno voy a obtener. Hacemos también regla de 3, multiplicamos 0,740 por 46 y dividimos entre 48. Y mi resultado es que voy a obtener 0,709 gramos de dióxido de nitrógeno.